Planteábamos en nuestro escrito cantidad y multitud de defectos procesales y de nulidades en cuanto a la investigación. Pero quizá la más importante o la más interesante que no queríamos dejar de poner de manifiesto por la acusación de Jordi Cuixart y los hechos del 20 de septiembre es que, después de comprobar la causa a fondo, hemos podido detectar que buena parte del registro judicial que se hizo en la vicepresidencia del Gobierno de Cataluña el día 20 de septiembre y frente al cual se articularon protestas que son hoy objeto de juicio, se practicó la mayoría de ese registro sin haber sido acordado por la autoridad judicial. Esto es, y así consta en la causa, el magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona había acordado el auto de entrada y registro, folio 384, de la pieza separada número 6, en relación a 4 despachos. 4 despachos. No había autorizado que se registrara todo el edificio de Economía, como sí que había acordado, por ejemplo, en relación a la sede del CSICAT o a la sede del CTTI, como consta en ese mismo auto, sino que únicamente autorizaba al registro de 4 despachos. Sin embargo, si comprobamos el acta de entrada y registro, folios 603 a 615, veremos que no se limitó el registro a estos despachos autorizados, sino que se practicó a todo el edificio. ¿Qué efectos procesales puede tener esa extralimitación en la actividad de registro judicial sin cobertura judicial? Bien, sabemos que es limitado, es relativo, porque no estamos en un domicilio y, por lo tanto, pues la afectación al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad, pues es menor. Pero si lo que estamos es juzgando una protesta que se había producido delante de la vicepresidencia del Gobierno de Cataluña, ¿tiene relevancia que el registro durara 2 horas porque se registraban 4 despachos o que durara 22 horas porque se registraba todo el edificio? Bueno, pues desde esa perspectiva quizás sí que puede tener alguna relevancia que este procedimiento al que llegamos ahora a juicio se halle repleto de vicios procesales y de defectos que tienen que ver, sobre todo, con haber desbordado el procedimiento penal y haber convertido este procedimiento en una suerte de derecho procesal del enemigo que va acompañado de un derecho penal del enemigo, tal como ya mis compañeros han planteado en algunas de las cuestiones que hemos formulado en la sesión de esta mañana.